Pues buenos días a todos y a todas. Comenzamos la jornada bien tempranito. Esperamos que estéis bien. Se os ha echado de menos en todos estos meses que no nos vemos. Sí, mucho. Y retomamos con humor y con alegría esta sesión 11ª. Vamos a comenzar. Damos a todos la bienvenida. Decir que estamos ya a día 21. Estamos, por decirlo así, en el Ecuador. En el Ecuador, tanto de conceptos como de sesiones de este curso. Dentro de unos días, quizá esta semana, pero casi con toda seguridad antes de final de mes, haremos una evaluación del curso. Es decir, vamos a pasaros un cuestionario de evaluación muy sencillito para ver en qué aspectos deberíamos incidir, en qué aspectos deberíamos mejorar. Recordad que lo que no se evalúa, se devalúa. Entonces ahora también corresponde no solamente evaluar los conocimientos de los participantes, sino también la propia dinámica del curso. Bueno, pues vamos a realizar la oración matutina, la oración matinal. Y cuando estábamos buscando la oración de hoy, pues se nos ha olvidado, o por lo menos yo no he caído en la cuenta, que de todas las oraciones hay una que nos enseñó el propio Jesús y que no hemos rezado todavía. Y tampoco hemos tenido un recuerdo con todas las personas que durante estos meses, muchos de ellos también scouts, han estado y están luchando contra la enfermedad, algunos, y a favor del enfermo otros. Así que vamos a recordar esta mañana también con la oración del Padre Nuestro a todos y a todas las personas que nos han dejado, a todos los que están luchando por su salud y a todos los que están trabajando por todos nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos perdonamos a los que nos Perdonamos a los que ofenden. nos ofenden. No nos dejes 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 caer en caer en la la tentación, tentación, líbranos del mal. del mal. Amén. Amén. Pues vamos allá. José. Muy bien, sí, pero probablemente teníamos que hacerle una pregunta a los alumnos, ¿no? Que seguramente no se espera ninguno. Es que precisamente ¿No, Carlos? es que esa pregunta hoy no toca. No, Ya veréis hoy por qué. Hoy no la hacemos. Ya veréis Oye, por hombre. qué. Hoy que se la habían preparado todos y tenían Pues venga, tomadas notas vamos a hacerla. para responder. Vamos a hacerla. Vamos a ver, ¿y qué es el escultismo? Carlos, ¿qué es el escultismo? ¿Tú crees que sabrán qué es el escultismo? Por ejemplo, ¿Óscar sabrá qué es el escultismo? Sí, hombre, sí. ¿Sí? A ver, ¿y qué es el escultismo? Es un método basado, es un método educativo basado en la vida en pequeños grupos y en el contacto con la naturaleza. Estupendo, efectivamente. Momento educativo basado en la vida en pequeños grupos y en contacto con la naturaleza. Entonces, remedando a Carlos, por ejemplo, un grupo de monjas de clausura en el huerto, que están al huerto al aire libre, cultivando los tomates y las berenjenas, ¿están haciendo escultismo? Para nada. Parece que están haciendo escultismo, ¿no? Vale. Y sin embargo, por ejemplo, una manada de lobatos que haga una salida de una cacería un domingo por la mañana en el cual las actividades las estén realizando por seisenas, ¿se están aplicando el método Scout? Sí. En principio eso parece que sí, ¿no? Bueno, pues entonces una vez hecha esta pregunta, que probablemente no os esperéis ninguno de vosotros, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Bien, la sesión del día de hoy pues va sobre el programa educativo. Es una de las sesiones, pienso yo, que estrella de lo que sería
curso tanto de monitores como de directores, por la cual vamos a ver cómo se organiza precisamente el cursillismo desde el punto de vista organizativo, cómo se hacen los programas con los cuales vamos a desarrollar nuestras actividades. Creo que no podemos tener, desde luego, ningún mejor profesor para esta sesión que la persona que la va a realizar, que es Carlos Ongallo. Presentar a Carlos para mí pues es tremendamente complejo y tremendamente sencillo a la vez. Bueno, Carlos y yo nos conocemos del orden de, va pronto para 40 años que nos conocemos. Entramos en el escultismo al mismo tiempo, hicimos la promesa al mismo tiempo, hemos fundado grupos a la vez, hemos hecho muchas cosas juntos, tanto dentro del escultismo como fuera de él. Bueno, desde el punto de vista Scout, ya os he dicho, pues su vida Scout arrancó en el año 1983 y desde luego yo no tengo constancia que en Extremadura, por lo menos, haya ningún Scout que haya tenido una trayectoria continua dentro del escultismo tan notoria como la de Carlos, sin perderse ni una reunión semanal, participando en todas las actividades que han realizado los diferentes grupos por los que ha pasado, participando en actividades de formación de todo tipo. Obviamente ostenta el cargo de director de formación, la cuarta madera dentro de lo que sería el esquema formativo de las diferentes escuelas insignia de madera, se llamen o tengan la denominación que tengan. Profesionalmente es profesor de la Universidad de Extremadura y actualmente pues es también el responsable de Experiential School, que es una fundación que se está dedicada a la formación de líderes sociales y líderes empresariales. Y aquí quería hacer desde luego una anotación muy importante. El esquema de trabajo que sigue Carlos en Experiential School es el método Scout. Aplica pura y simplemente el método Scout. Aplica la vida en pequeños grupos y en contacto con la naturaleza, para las actividades formativas. Y me quería resaltarlo por una razón, para que os dierais cuenta de que el método Scout no es un método caduco, un método obsoleto, un método que fundó un militar pensó en un militar en el año 1907, sino un método plenamente vigente que es aplicable no solamente en nuestra realidad Scout, sino que es un método educativo en sí mismo súper útil y que puede ser aplicable a otros ámbitos fuera de nuestro movimiento. Por lo tanto, bien, podía estar hablando probablemente toda la hora de Carlos, pero creo que lo más importante es que disfrutéis vosotros de Carlos hablando sobre programas educativos en el escultismo. ¿De acuerdo? Pues Carlos, tienes menos tiempo del que tenías al principio, pero bueno, te queda todavía. Bueno, hoy hoy va a ser la ponencia puerta o la ponencia puente. Esta ponencia supone el final de toda la parte legal, oficial, obligatoria y Scout. Y a partir de ahora, esta sesión va a abrir la puerta al método Scout. Para eso solamente hace falta un requisito, una llave. Y esa llave es la definición de escultismo que hemos estado cultivando durante estas semanas. Sin esa definición no vamos a entender nada de lo que venga después, porque como directores de tiempo libre, también en el marco Scout, estamos llamados a ser coordinadores de equipos de rama. Es decir, nuestro título de director no solamente nos faculta para dirigir campamentos y actividades, sino que nos coloca automáticamente en la dirección de una sección o de una rama Scout, una manada, una tropa, los que la denominen así, una sección esculta o pionera, un clan rover. Es decir, estamos preparándonos también para dirigir equipos de personas. Y no voy a hablar de escultismo. Por eso me resistía a hacer la definición que José me ha invitado a repetir, porque hoy no voy a hablar de escultismo, o mejor dicho, voy a hablar del trasfondo del método Scout. Hoy vamos como decía, va a ser el core del curso, por eso ayer anunciaba cierta petición o cierta exigencia de estar muy atentos, porque no quiero que se nos escape nada en esta sesión para ver si entendemos la naturaleza del método Scout.
Eso que veis ahí, esas imágenes que veis ahí, son de una escuela conocida vulgarmente como Salem en los años 20, aunque su nombre oficial es Gordonstown, que está fundada por Kurt Hahn, un alemán que en 1927 llega desde Alemania a la Universidad de Oxford y desde allí se empieza a plantear algunos criterios educativos, algunas carencias que tiene el sistema educativo a nivel mundial y que él intenta suplir con algo que él llama formación experiencial. La formación experiencial partía de la base de que los niños y los jóvenes, las niñas y las jóvenes, podían aprender también por la experiencia. Eso da lugar a que con ayuda de, como siempre, lo mismo le pasa también a Baden-Powell, con ayuda de unos padrinos, en este caso aristócratas que tenían una finca, como podía ser Jewel Park, cerca de una ciudad escocesa, pues fundan el colegio de Salem, también llamado, como decía, Gordonstown. Ya os mandaré los enlaces para que veáis, que es la cuna de la formación experiencial. ¿Qué había hecho Baden-Powell en los primeros años del siglo, de 1907 a 1920? Había ofrecido una alternativa experiencial para el tiempo libre, pero la magia de la formación experiencial es que ya no solamente sirve para el tiempo libre, sino que sirve también para formar a niños y jóvenes desde el punto de vista académico y pedagógico. Y por eso tengo ahí puestos los principios educativos de aquella época que tienen mucho que ver con lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Aquí tenéis a Kurt Hahn, el fundador de la experiencia, que luego la traslada, después de la Guerra Mundial, la traslada a Estados Unidos mediante el proyecto Outward Bound, que es algo así como salir del puerto, como salir de la zona de confort y que se ha convertido en una de las grandes experiencias mundiales de formación por la experiencia. Eso que veis ahí son los cañones del Colorado y en los años 60 de este siglo aparece un artículo muy interesante que se titula 3 varones y 2 mujeres en una canoa, o algo así, 3 varones y 2 mujeres in a raft, es decir, en un bote, ¿no? en una Zodiac, en donde por primera vez se empieza a aplicar la formación experiencial a la formación de líderes y de equipos. Es decir, cada vez más se da con mayor fuerza y con mayor importancia y con mayor interés el valor de la formación experiencial en otros ámbitos que no son solamente los del tiempo libre y los educativos. Por ejemplo, la empresa UPS. Pues la empresa UPS ya no hace cursos de formación con la gente sentada. Los de UPS pues se han montado ahí en las afueras de su empresa, han montado una especie de parque, de parquecito con casas, en donde la formación de los empleados de UPS consiste en simular visitas a domicilio para familiarizarse con la atención al cliente, ¿no? Aquí lo tenéis, es otra perspectiva lo que hace la gente de UPS. Es decir, no estoy hablando solamente de trabajo intelectual, estoy hablando de niveles académicos universitarios. ¿Qué sucede? Que lo que antes era algo marginal, algo para niños, algo de Boy Scouts, entre comillas, ahora es algo que se utiliza en todos los ámbitos y en todas las organizaciones para ejercer sobre todo un liderazgo. Eso que veis ahí es un túnel construido en 1935 para desaguar un cráter en mitad del Atlántico, en la isla de San Miguel, en las Azores. Un túnel que mide 2 metros de ancho y 2 kilómetros de largo, en donde no se ve la luz al final, está lleno de agua, con peligro de escorrentías, con un olor infecto. Y ese ejercicio se lo hicimos al terminar un huracán. A los 6 equipos que nos acompañaban en la experiencia tenían que recorrer el túnel a toda oscuridad. Aparte de eso, les tuvimos que tapar los ojos para que no hubiera dudas, y el líder del equipo iba sin los ojos vendados con una vela, y esa vela tenía que llegar sin consumirse al final del recorrido, ¿no? Bueno, ahí subió el agua, la gente se caía, fueron media hora de pánico.
¿Qué pasa? Que este equipo iba con un observador y ese observador pues iba anotando todas las reacciones del equipo, ¿no? El que sonreía, el que cantaba, el que caía, el que lloraba, el que se quería retirar de la experiencia. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que la formación por la experiencia es algo que descubrimos e inventamos los scouts hace más de 100 años y no somos capaces todavía de poner en valor. ¿Y por qué no lo ponemos en valor? Porque no creemos en nuestro propio método. No creemos en nuestro propio método. Fijaos, hay métodos hasta para dejar de fumar. Hay métodos hasta para tomar decisiones de todo tipo. Hay métodos en los que, por ejemplo, estoy pensando en el método Yamaha. El método Yamaha no tiene nada que ver, si queréis aprender música o sobre todo aprender a tocar el piano, el método Yamaha no tiene nada que ver con el método de solfeo. Y los dos métodos hacen música. Es decir, el método científico sirve para lo que sirve, que es para hacer ciencia. Aquí, José, tú nos lo puedes decir. O el método que enseñamos a los alumnos, por ejemplo, a la hora de solucionar o de resolver sistemas de ecuaciones lineales, ampliando los determinantes por el método de Gauss. El método Braille sirve para comunicarse. Pero, ¿por qué nosotros no respetamos nuestro propio método? ¿Por qué hay tantos grupos de scouts que no usan su propio método? Alguien que quiere jugar al fútbol tiene que jugar las reglas del fútbol, no puede coger el balón con la mano. Alguien que quiere hacer música tiene que acogerse a un método o aprenderla con la cifra y con los pentagramas y con las corcheas o aprenderlo de oído. ¿A dónde vamos a llegar con esto? A que el método Scout, que es un método educativo, tiene también sus propias normas que vamos a ver aquí. Y no me gusta nada hablar demasiado, ni me gusta la teoría, pero me vais a tener que aguantar durante 5 minutos más al menos, ¿de acuerdo? Y si alguien se cansa, le pido disculpas, pero es necesario que aquilatemos todas estas cosas que estamos hablando. Bien, el método educativo, sobre todo educativo, pues claro, pretende buscar una persona, al igual, que el método musical. Yo me gustaría preguntar a Óscar, por ejemplo, Óscar, ¿uses el método que uses para hacer música? Método Yamaha, método de notas, método de solfeo, el método de cifra, por ejemplo, sin ser músico, Óscar. Sea cual sea el método que utilices, ¿cuál es tu objetivo para aprender música? Claro, aprender ¿Cuál es? música. Aprender música y poder deleitarte con la belleza, ¿no? Y poder sorprender a tus amigos y poder componer una canción o poder rondar a una joven en un balcón. ¿De acuerdo? Sí, correcto. Disfrutar con la música. Disfrutar con la música, sea cual sea tu método. Y en nuestro caso, ¿cuál sería nuestro objetivo? ¿El objetivo de nuestro método cuál sería? Transmitir a nuestros educandos nuestra pasión por el conocimiento scout, la vida scout, todo lo que nos... Eso es método. Nuestro método no puede tener como objetivo el método. Claro. Por tanto, te doy otra oportunidad. Enseñar las bases de la vida scout. Eso es método. También el método. Venga, echadle una mano, comadrejas. No dejéis que se despeñe. ¿Cuál es el objetivo del escultismo? ¿Cuál es el objetivo del fútbol? ¿Cuál es el objetivo del Braille? Generar aprendizajes, ¿no? El objetivo del Braille es aprender a comunicarse entre personas ciegas. El objetivo del fútbol es marcar goles o ofrecer un espectáculo. Pero Pues ¿cuál es el objetivo? Scout, aprender a vivir en el escultismo, ¿no? Método. Si metes escultismo, estamos hablando solo de método. Yo creo que es aprender a vivir.
Aprender a más. vivir, vamos bien, vamos bien. O sea, Formar aprender a vivir no solo en el método Scout, o sea, en la vida Exacto, Scout, sino exacto. en la vida Eso cotidiana es. de cada uno, en la familia, en el trabajo, en el colegio, con los amigos. Muy bien, ya está. Está dicho todo. Cuando hablamos de método educativo, estamos hablando de formar personas. Unos usan el escultismo, otros usan la pedagogía de Montessori, otros utilizan el palo y la zanahoria, otros utilizan premios y castigos, otros utilizan un colegio de élite bilingüe o otros utilizan el homeschooling. Pero lo importante es que todos los métodos educativos aspiran a formar personas y nuestro objetivo es formar una persona con unas determinadas características. ¿Cuáles son las características de la persona que buscamos? Pues eso nos lo da la cultura en la que estamos y nuestros valores. Por eso hemos empezado este pórtico hablando de ley y promesa. Nosotros buscamos una persona determinada. Nosotros, ¿qué modelo de ser humano queremos? Pues un modelo que sea que cuide el cuerpo, que sea una persona sana, que no tenga ningún tipo de dependencia, ni vicio, ni drogadicción, ni adicción, para que dure más en el tiempo y sea más útil. También buscamos una persona no solamente físicamente sana, sino una persona mentalmente sana, es decir, emocionalmente equilibrada. Y por último, no solamente nos quedamos en lo físico y lo mental, sino que vamos a algo más. Y es que la vida no termina aquí. Hay una promesa de vida eterna, hay una energía, una trascendencia que nos hace que no todo lo que estamos haciendo queda aquí, y sería la dimensión espiritual. Y como Scouts católicos no podemos obviar. Es decir, nosotros formamos a una persona sana corporalmente, no quiere decir perfecta, ¿eh? Aquí también tiene cabida todo tipo de discapacidad física, sana corporalmente, sana mentalmente, sobre todo emocionalmente, por lo que veremos luego, y sana y abierta a la trascendencia. Esa es la persona que queremos. No queremos otro modelo diferente. Hay muchos modelos educativos, este es el nuestro. Y ya lo veíamos cuando empezamos, ¿no? Hay cientos de teorías educativas. Esto es un bosque pedagógico que dice José Antonio Marina. Hay teorías sobre aprendizaje, pues algunas son más llamativas, otras son menos. Hay quien habla de que estamos viviendo ahora en la cultura del aburrimiento. Desde hace ya 15 años los filósofos están hablando de que nuestros niños se aburren absolutamente y que ya no estamos hablando de analfabetos digitales. O sea, ya no se es analfabeto digital, ahora ya se está hablando de esclavo digital, de la esclavitud digital. ¿Cómo es posible que una persona se ponga nerviosa o entre en depresión porque va un fin de semana a un sitio donde no hay cobertura wifi? ¿Cómo es posible, no? Claro, también estamos viviendo en un mundo en donde globalmente estamos cambiando nuestro paradigma. Nosotros estamos en un occidente envejecido, en un occidente que es un gran consumidor, pero muy poco aportador de talento. Y luego además hay otros modelos que a lo mejor no son el nuestro. Hay otros modelos de sociedad, otros métodos, otros modelos de país, en donde a lo mejor, digo, no son los nuestros, ¿no? Como por ejemplo esto que hemos seleccionado para vosotros. A ver, nuestro método. Y nuestro método hemos dicho que es un método educativo, Óscar. Por tanto, primera parte, método educativo. ¿Qué persona queremos? ¿Qué persona queremos? En segundo lugar, ¿es un método educativo, Julio, cómo? ¿Basado en qué? En la vida en pequeños grupos. La vida en pequeños grupos. Y la vida en pequeños grupos prima el valor del equipo. El valor del equipo. ¿Por qué nos interesa la vida en pequeños grupos? Porque la vida en pequeños grupos evita lo que veis en la izquierda de la figura, que es que cada uno vaya a lo suyo. Un grupo te enseña a madurar, un equipo te pone en tu sitio, un tú te dice quién soy yo. Dicho de otra manera, es mucho más sencillo que un pequeño grupo natural. Eso lo ha habido toda la vida, no hemos sido los inventores ahí. La patrulla ya existía en el mundo militar, en el mundo civil. Las pandillas de amigos, ¿qué son? Las pandillas de amigos son patrullas. Por eso la idea que tuvo Baden-Powell fue genial, y es convertir a las pandillas
en equipos obligatorios o equipos formales, ¿no? Pero no nos quedamos en la vida en pequeños grupos. Es que termina nuestra definición, Raquel, ¿con qué? Con el contacto con la naturaleza. Con el contacto con la naturaleza. Es decir, nos dan gratis el escenario, nos ofrecen gratis el escenario para trabajar. El contacto con la naturaleza. Contacto con la naturaleza que es cada vez más impresionante. ¿Por qué? Porque es el campo de juego ideal, para trabajar. Esto que veis aquí, esta foto que veis aquí fue de 2019. Son directivos lo voy a decir, de IBM en Europa. IBM es la empresa número 1 en tecnología a nivel mundial, el gigante azul lo llaman, ¿no? Estos son directivos de IBM en Europa. Algunos de ellos venían incluso en avión privado a la Sierra de Gredos y les hacemos un juego que estamos hartos de hacer con escoteiros de Portugal. Julio, tú lo podrás ver ahí, que es una catapulta, así de sencillo. Y la gente lo da todo cuando le sacas en su contexto. La gente lo da todo, personas que están tomando decisiones multimillonarias y que cuando les ofreces la oportunidad de trabajar en equipo y les pones un incentivo, todo el mundo responde de una forma abrumadora. ¿Qué sucede? Que esa receta ya la tenemos nosotros, ya la tiene el escultismo, Nosotros desde el punto de vista educativo hemos pasado ya del first G, ¿no? de la primera, de la 1G, ¿no? La primera generación de la educación, pues que sería la clase magistral, que prácticamente es lo que estoy haciendo ahora. Luego, los que sois más mayores, o alguno que sea de mi edad, pues recuerda cuando nos ponían a trabajar en grupo en clase. Pero es que eso todavía no es formación experiencial. Luego llegó la tecnología, llegaron los ordenadores, llegó la informática, y entraron las tecnologías en la educación. Bueno, pues hasta ahí, hasta que llegó la gamificación y llegaron los jueguecitos y llegó la forma de jugar y llegaron los juegos de estrategia y todo eso se empezó a implementar en las aulas, pero todavía no llegó el 5G. El 5G es lo que hace el escultismo, que es la formación experiencial. La gente quiere más y la gente quiere más en todos los ámbitos y quiere enfrentarse a experiencias. Y eso es lo que nosotros ofrecemos. Así que, señoras y señores, voy a presentaros en primicia mundial el método Scout. ¿Estáis preparados? Sí. Pues venga, primera pregunta que hago. A ver si alguien de la patrulla Dálmatas, flamante vencedora del pasapalabra de ayer, nos quiere leer esta frase. Venga, Cristina, que oigamos tu voz mañanera. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Bueno, pues con permiso de JFK voy a hacer un par de modificaciones a la frase. Repite, Cristina. No te preguntes qué puede hacer tu grupo por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu grupo. Esa es la primera parte de nuestro método, la primera parte de nuestro modelo, porque nuestro modelo es progresar. Ese es el modelo. Todo niño o niña o joven que está en el escultismo tiene la obligación de progresar. ¿Y por qué, me diréis? Porque el escultismo es una forma de trabajar para la vida, ¿no? O de vivir para la vida. Es decir, que en el mundo escolar un niño progresa o no. Un niño cuando va al cole, primero pasa a un curso, luego pasa al siguiente, luego aprende algo que no sabía. ¿Se ve o no? Un niño progresa, un escolar progresa. ¿De acuerdo? Pero es que además también progresa ¿qué? Progresa, yo lo tengo ahí puesto cuando estoy preparando la sesión, progresa un matrimonio. La vida en pareja también exige una progresión. Progresa un matrimonio. No me comparéis los que estáis casados o tenéis una pareja, el nivel de conocimiento que teníais hace 5 o 10 años del que tenéis ahora. Es que todo va progresando. Se conoce mejor a las personas, se crean mejores interacciones.
Bueno, pero no solamente progresa un niño escolarmente en un matrimonio, es que cuando llegamos al mundo laboral, cuando llegas al mundo laboral, resulta que tienes una carrera por delante, de modo que también progresa un profesional. Progresa cualquier persona que llega al mundo laboral. Y vale, pues claro, es que no todo es laboral, es que no todo es de trabajo, es que no todo es empresarial, no todo es la vida para ganarse el sustento, ¿vale? Pues vamos a pensar lo que ha progresado la vida espiritual, pues de tanta gente, de los santos de la iglesia, los santos de la iglesia, los misioneros, aquellas personas que han seguido a Jesús. Fijaos en cuál ha sido su vida espiritual. Si es que su vida espiritual ha sido cada vez más rica, han dejado una fe de niños aparcada, han dejado una visión ñoña para ir madurando también en la fe. Es que todo progresa. Y dejo la última para que me lo expliquéis vosotros. ¿Qué otros ámbitos de la vida hay un progreso? ¿En qué otros ámbitos de la vida hay un progreso? Nuria, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás ahí? ¿En qué otros ámbitos puede haber un progreso? En ti mismo, ¿no? ¿Una persona progresa? Tú no eres lo mismo cuando tú eras un pequeñuelo que cuando tú ahora ya sabes por dónde van los tiros. Y ya no hay quien te cuente de qué va la vida porque ya la conoces. De modo que si todo progresa, ¿por qué el movimiento Scout, el niño en el movimiento Scout, no debe hacerlo? Pues si nosotros estamos preparando para la vida, el niño o la niña tienen que progresar. Esa es la clave del movimiento. ¿Y cómo progresa? Pues siguiendo un método, siguiendo un programa, siguiendo una base que es la que voy a pasar a explicaros ahora, ¿de acuerdo? Muy brevemente. Existe una serie de deberes para con Dios, para los demás, unos hábitos, unas virtudes, todo el marco normativo, todo el marco, vamos a decirlo, conceptual del movimiento Scout, que yo os voy a pasar porque no quiero dedicarle más tiempo a esta parte teórica. Y la forma de progresar se llama programa educativo. De modo que si todos tienen que progresar, el movimiento Scout debe contar con un programa educativo. Y en efecto, claro que contamos con un programa educativo. El programa educativo existe, hay cientos de programas educativos. Alguno a lo mejor le suena el PDJ de MSC, ¿sí? A lo mejor a otro le suena el método ISOPERCO. A lo mejor a otro le suena el método de School de France. A lo mejor a otro le suena su propio método educativo. Bueno, por ejemplo, pues esto sonará, ¿no? El método del PDJ de MSC, que hay algunos grupos y algunas federaciones que están utilizando. Este es el método del Hércules 21 que utilizan Scouts de Andalucía. Por ejemplo, este es el que utilizamos en Scouts de Cáceres. Todo grupo, toda entidad de Scout tiene que tener un método educativo. Y os voy a explicar en qué consiste el método educativo. Primero, unos grupos de edad que más o menos están unificados, no demasiado, porque todo va cambiando y todo también va a ir evolucionando. Los que sois mayores, por ejemplo, José Manuel, digo mayores en sabiduría, ¿eh? José Manuel, Julio, también José, recordaréis cómo antes había lo que se llamaba la tropa larga, en donde no había comandos, no había escoltas y se pasaba directamente de Scouts a Rover, por ejemplo, ¿no? Y ahora, como la aparición de la educación primaria y la educación secundaria obligatoria tras la antepenúltima reforma educativa hace que las edades de los niños también hayan cambiado un poquito. Los lobatos sean un poquito más niños y se pase antes a la rama Scout o a la rama exploradores. Bueno, da igual. En cualquier caso, hay grupos de edad. Y cada grupo de edad tiene un método diferente basado sobre todo en un libro. Tenemos que tener una fuente, una base conceptual. Los castores tienen el libro de Chapoteos, el cuento de Arad, los lobatos, por supuesto, el libro de las tierras vírgenes de Kipling, el mal llamado libro de la selva, no confundir, el libro de la selva es la película, el libro como tal es el libro de las tierras vírgenes, lo digo como curiosidad. Los exploradores, por supuesto, ¿cuál va a ser? Pues el escultismo para muchachos. Los escultas también, los pioneros. Y los rovers tienen un libro específico para ellos de roverismo hacia el éxito. Esa es la base
la base conceptual de la progresión. Y luego dentro de cada rama hay unos niveles. Puede haber 3 niveles, uno para cada año, puede haber 5 niveles, puede haber 2 niveles, puede haber 6 niveles. Eso, cada método decide los niveles. Pero aquí en el escultismo, señoras y señores, tenemos que ir subiendo de nivel, subiendo de nivel. Esos niveles de progresión se complementan con unas especialidades. Esas especialidades permiten que al niño, y esto es muy importante lo que voy a decir de las especialidades, permiten que esto no sea una factoría de pruebas para obtener el nivel. Hombre, deja que el niño obtenga una especialidad que le guste, deja que el niño crezca en aquellas cosas que destaca o en aquellas cosas que él y solo él puede hacer bien. Por ejemplo, si voy a clase de esgrima y si me gusta la esgrima y si me encanta el poder enseñar a los demás niños algo de esgrima, ¿por qué no voy a poder obtener la especialidad de esgrima? Todo ese mundo de progresión va marcando un hito que es el de la promesa, en donde hay al final de algún nivel o al final de algún momento clave se va haciendo la promesa. Promesa, compromiso, como cada uno la denomine. Y también el haber llegado a un nivel lleva aparejado un compromiso social, un compromiso con el propio grupo. Pero como antes se ha dicho, muy bien dicho, que nuestra clave es trabajar por equipos, siempre para que el niño progrese va a trabajar por equipos. Sea por madrigueras, sea por seisenas, sea por patrullas y equipos. Y me diréis, oye, ¿y por qué los rutas no trabajan por equipos? Pues porque el final del proceso, atención, es un proceso de individualización. El final del proceso educativo Scout trata de formar, como decía antes Óscar, personas, no colectivos. Personas que no se escondan en el colectivo ni en el grupo para eludir su responsabilidad. Por eso las actividades rutas son actividades no de gran familia, no de cuchipandi, no de grandes concentraciones, sino una progresiva personalización y descolectivización. Por eso el rover, claro que trabaja en equipo un rover, claro que hay equipos de trabajo en un rover, pero el proceso del ruta es un proceso de individualización, para que salga al mundo sabiendo muy bien lo que quiere hacer. Una nota final sobre las especialidades. Pues cada método educativo establece las especialidades que quiere. Nosotros tenemos identificadas 99 especialidades. La especialidad centésima es la de supervivencia, que hacen los rutas. El resto las pueden hacer todas las ramas, ¿de acuerdo? Bueno, pues básicamente, esta sería la descripción del método Scout. La descripción del método Scout. Esos niveles, por supuesto, luego se van obteniendo con algunas insignias. Ahí, por ejemplo, tenéis a la izquierda, tenéis a la primera Scout Eagle. Ser Scout Eagle equivale a tener la progresión máxima dentro de tu grupo de edad en los Scouts de Estados Unidos. Yo estuve allí 5 años en la universidad, en el estado de Utah, y estuve viviendo muy cerquita de la casa del cónsul de España, cuyo hijo estaba preparándose las pruebas para Scout Eagle, el Scout Águila. Bueno, pues una de las pruebas de progresión del Scout Eagle era, atención, prepararse un plan de evacuación de incendios para todo el barrio. De modo que el chaval con 13 años había tenido que ir a hablar con todas las comunidades de vecinos, con los bomberos, con la policía, había preparado un protocolo de evacuación y había obligado a todas las familias a poner el protocolo detrás de la puerta de la cocina. O sea, una cosa brutal que le supuso un año de trabajo al chaval y al final le consiguió el nivel, ¿no? Sin llegar a estas exageraciones, porque son exageraciones, sobre todo para una cultura como la española, no olvidemos lo que hay detrás. Lo que hay detrás es un progreso, un camino, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí voy a abrir un turno de preguntas, por favor, lo más concretas posible, porque nos vamos a poner a trabajar en ese anuncio que ya hacía ayer
de trabajo duro. Así que abrimos un turno de preguntas sobre lo que hemos estado viendo. No hace falta que levantéis la mano, desconectáis el micro, lo conectáis y para adelante. No todos a la vez. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Me escuchas? sí, perfectamente. A ver, Claro. en los rutas dices que trabajan individualmente, ¿no? Pero están los clanes. Correcto. Pero desde el punto de vista de metodología, los clanes acometen proyectos, no se unen para discutir sobre su progresión o para poner en común sus pruebas. Eduardo, no sé si me estoy explicando. Es evidente que tenemos que trabajar en equipo. Nosotros los que estamos aquí trabajamos en equipo. El trabajo en equipo es fundamental, pero no nos dividimos en equipos estables como lo hacen, por ejemplo, las seisenas o las patrullas. Esto desde el punto de vista formal, ¿eh? Luego me diréis, no, yo es que hago... Bueno, pues claro, tú es que a lo mejor juegas al fútbol pues en tu barrio y coges el balón con la mano. Y como además tenéis un portero que sirve, os suena los chicos o chicas que jugáis al fútbol, lo de portero delantero. Joder, si no hay más, pues el portero tiene que salir a marcar goles. Pero desde el punto de vista formal, sí es bueno que sepáis en qué se basa nuestro método. ¿Más preguntas? Sí, yo tengo una. Julio, adelante. El tema del contacto con la naturaleza. Yo creo que el contacto con la naturaleza, vamos, yo llevo ya mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que el contacto con la naturaleza no es tanto el contacto con la naturaleza, sino aprender a convivir en la naturaleza. Es decir, el tema, sobre todo lo que te pone a prueba la naturaleza. Y eso hoy en día nos lo han cortado. ¿Cuál es la pregunta, Julio? La pregunta es, ¿estamos limitados ahora mismo en ese tema? Porque nosotros no podemos disfrutar de la naturaleza como hacíamos antes. Es decir, hacer técnicas, por ejemplo, yo vivía y hacía fuego. Bien. ¿Cuál es la pregunta, Julio? Pues eso, que no ves, que no crees que estamos limitados ahora mismo en el tema del método Scout a la hora de poder salir a la naturaleza y disfrutarla como se disfrutaba antes. Vale, simplemente como todos sabemos lo que ha querido decir Julio y no tenemos mucho tiempo, simplemente voy a contraponer lo siguiente. Ahora la gente paga por ir a la naturaleza. Esto por ejemplo, en Jordania. Hace unos años que nos llevamos a un grupo de 70 personas de todo el mundo a trabajar la soledad en un marco que es un marco impresionante. Esto es Toscana, por ejemplo, en un bosque haciendo trabajos. Esto es el desierto. Esto es ahí perdidos en el océano. Esto es en la ciudad de Masada. O sea, hay muchas oportunidades, pero es que te puedes ir a Herbás. Esta es una misma actividad. En el barrio antiguo de Jerusalén, 2 años después, en el barrio judío de Herbás, con niños. Entonces, tú puedes utilizar los elementos y las herramientas que tengas a tu alrededor sin necesidad de obviar, por ejemplo, un parque. Tú puedes irte a un parque si no te dan la autorización para irte a un campamento de la Junta. Tú puedes irte a una campaña de reforestación si no te permiten hacer un campamento en unas condiciones determinadas. Es decir, cuando decimos naturaleza, estamos hablando de entornos diferentes. Entonces, sí es verdad que tenemos un gran problema, pero el gran problema se llama tecnología. El gran problema se llama exhibicionismo en las redes. El gran problema se llama comodidad. Todos nuestros culos están ahora en una silla. Cuando los cursos avanzados, José, acuérdate de los tuyos, tú tenías que salir de una tienda, doblar el saco e irte a la sesión de formación. Sí, además eran 8 días consecutivos de mañana, desde que nos levantamos hasta que nos volvimos a levantar otra vez. Eran 24 horas consecutivas. Correcto. Entonces, la cuestión es, tenemos que utilizar la naturaleza a nuestro favor, pero no tenemos que olvidar que la naturaleza también es una excusa, es decir, también es un método, también es un medio, también es un teatro, una escena para lograr personas maduras. Y por supuesto que te da mucha más madurez madrugar, pasar frío, tener que coser la mochila que se te ha roto, ayudar al amigo o al compañero que ha caído.
Por tanto, nuestro ejercicio de hoy va a ir en ese sentido. Preparaos porque vamos a trabajar como adultos que somos. Y vamos a diseñar, atención, un método, un programa educativo. El método no, rectifico, un programa educativo para nuestra entidad Scout. Vamos a desarrollar un programa educativo para nuestra entidad Scout. Os voy a mandar un guión de ayuda porque la patrulla no lo tengo. Voy a sacarlo porque lo tengo preparado y así os digo lo que se va a encargar cada patrulla. La patrulla Acentor va a preparar un programa educativo para rutas. Es decir, atención, teniendo en cuenta lo básico que es el roverismo hacia el éxito, tenéis que determinar los niveles. Tenéis que determinar las pruebas de cada nivel y tenéis que determinar la denominación de las insignias. Si es que hubiera insignias, a lo mejor en vez de insignias, pues repartís pañoletas o repartís cordones para el cuello. La patrulla comadreja. La patrulla comadreja va a hacer lo mismo, pero para la rama lobatos. Primero, importantísimo, determinar los niveles. No he querido decir los niveles de ningún método, ni el de Hércules ni el de MSC. No voy a decir los niveles. Tenéis que determinarlo vosotros. Y tenéis que establecer también pruebas para superar ese nivel. En tercer lugar, la patrulla dálmata. La patrulla dálmata se va a centrar en la rama exploradores, scouts, rangers, como queráis llamarla. Y por último, la patrulla halcón. La patrulla halcón va a diseñar un programa educativo para escoltas pioneros. Y este va a ser vuestro trabajo de esta semana. No tengamos miedo a innovar dentro del modelo siempre y cuando respetemos el método. Podemos cambiar nuestro programa las veces que sean necesarias. Lo que no podemos cambiar es el método. Podemos cambiar la camiseta del equipo. Podemos cambiar el tipo de balón. Podemos cambiar incluso el acceso para ser árbitro. Pero no podemos cambiar el fútbol. Podemos cambiar la insignia y su denominación. Podemos cambiar los niveles de progresión, pero no podemos cambiar el método Scout. Así que antes de volver, porque volveremos dentro de 10 minutos, os voy a dar ahora los primeros 10 minutos para trabajar. Y por favor, os pediría, este ejercicio no está pensado para que os repartáis el trabajo. Está pensado para que trabajéis en equipo. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo esta semana para trabajar en equipo, sea por WhatsApp, sea por Zoom, sea intercambiando información, porque lo que pretendo con este ejercicio es que tengáis claras cuáles son los distintos niveles que vosotros mismos y vosotras mismas os vais a marcar. Si vosotros decís que el primer nivel es el nivel de integración o el nivel de acogida o el nivel de puesta en marcha, luego sed coherentes y no exijáis una prueba para obtener ese nivel basada en una superespecialización o en algo que es impensable cuando un niño o una niña llegan a su rama, ¿de acuerdo? Así que si no hay ninguna pregunta sobre el asunto, nos colocamos ya y nos vamos a los distintos equipos, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama dejaros con la palabra en la boca. Exactamente. Bueno, pues nada, espero que esas ayuditas que os hemos mandado, que son pruebas que podéis usar, esas, otras o las que os parezca. Y podéis discutir sobre ellas y quitarlas y ponerlas, inventarlas y modificarlas. Pero bueno, creemos que el trabajo va a merecer la pena para ya entrar en la dinámica de la progresión.
ya sabéis que nuestro objetivo es progresar. Bueno, pues nada más, José, te devuelvo la palabra. Nada, solamente quería agradecerte la magnífica charla que nos has dado. Creo que nos ha quedado muy claro lo que tenemos que hacer 10 horas. y lo que nos queda sobre todo muy claro, que lo que no es esto, pues obviamente no es escultismo. Eso queda claro. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser regular, pero no es escultismo. El escultismo creo que está muy bien definido lo que es y cuál es la palabra clave, que es la palabra progresión en el mismo. Bueno, Pues nada más. Nos vemos la semana que viene. Esos gritos, que vienen los monitores. Venga, comadrejas. Chia, chia. Dálmatas. ¡Guau, guau! Halcones. Y finalmente mis queridos ascensores. Bien, 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 bien.